buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, Estefi. Buenos días con todos. El caso judicial Arroz Verde, que ha dado lugar a un enjuiciamiento penal por conjunción con prisión a Alexis Mera, exsecretario jurídico del expresidente Correa, y otro por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, con prisión contra Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Correa, no solo plantea un caso judicial de financiamiento de campañas electorales oculto para el CNE y de reformas legales y control político para la Asamblea Nacional, sino de ética política para la clase gobernante y el origen de su poder. Hernán Pérez, columnista del Universo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo. Usted en su columna de El Universo ayer plantea que los hechos revelados por el caso Arroz Verde ya rebasaron los cauces judiciales para ubicarse en el campo de la ética y la política, un campo que hoy más bien parece un páramo. ¿Por qué llega a esa conclusión? Hoy por ti, mañana por mí en el páramo. Algo de eso hay, y hay también pues un silencio inexplicable, por ponerlo menos, de los líderes de la oposición, de los políticos, de la Asamblea Nacional, máximo organismo pues de representación política, porque lo que se ha denunciado ya no solamente es el tema de la campaña electoral del expresidente Correa, sino ya un poco más cerca de lo que ha sucedido ahora en la última campaña electoral. Y pone al descubierto algo que es realmente alarmante, es básicamente el rol del dinero en la política. Al final del día estamos hablando qué rol, qué peso tiene el dinero en la política y en la democracia. Esto no es nuevo, obviamente, no seamos ingenuos. De esto ha habido pues una discusión y debates y crisis políticas en el país por mucho tiempo, pero lo que sucede ahora es que es de una manera tan evidente, tan burda, tan grotesca realmente, que yo creo que ya este tema no es que no debe ser encausado judicialmente, ojalá que así sea y se llegue pues a sentenciar y a sancionar a las personas involucradas. Pero también hay un problema político, un problema ético de toda la sociedad ecuatoriana que tenemos que tomar una definición. Si seguimos realmente por este camino y queremos una democracia y un país corrupto realmente, podemos tener flexibilidad laboral, acuerdos con el Fondo Monetario, todas estas cosas que se vienen hablando, pero en el fondo seguiremos siendo pues un país de corruptos y gobernado por una clase política indolente y entregada realmente a las peores prácticas éticas que riñen con la ética y con la moral. Al centro del problema, en efecto, está una práctica inveterada: el financiamiento de la campaña electoral oculto al CNE y antes al TSE, con una variante, la del Estado candidato, que garantiza a los aportantes privados y públicos el retorno de su inversión ilegal. ¿Qué procede ahora cuando los aportantes o inversionistas están identificados? Bueno, para comenzar, con respecto a los fondos públicos, tienen que ser devueltos. Yo, al margen del problema del asunto penal, que ya me imagino que hay una danza de los tipos penales a las cuales ya estamos acostumbrados a ver cuál es el tipo penal que mejor encaja para la impunidad. Aquí tienen que devolverse los fondos públicos, ya sea de las prefecturas y ya sea, y lo más grave pues obviamente de las víctimas del terremoto, las campañas electorales que usaron esos fondos públicos tienen que regresar a las arcas fiscales. Eso es como realmente hasta por un llamado ético, moral, tienen que hacerlo el día de mañana. Luego tienen que todos estos empresarios que han tenido contratos con el Estado, tienen que venir a declararnos cómo funciona esto. ¿Cuál fue el mecanismo de solicitud? ¿Cuál fue, por qué se ocultó este tema? Etcétera, etcétera. Es decir, hay una declaración que realmente llama la atención por parte del presidente de la República, con todo respeto, de que él no sabía nada. Entonces, me parece difícil que un presidente de la República, que un candidato, perdón, no sepa nada de cómo se financiaba. Son varios millones de dólares que se estaban jugando, se gastaron aparentemente en la campaña electoral por encima del techo legal.
Entonces, estos empresarios, estos contratistas del Estado, porque realmente aquí el problema son los contratistas del Estado, ¿verdad? Yo puedo tener como empresario aportes a la campaña electoral y no tener ninguna relación con el gobierno, que ya sea una relación anterior o posterior. Pero los contratistas del Estado tienen que venir a declarar, confirmar probablemente que el presidente no sabía nada, que todo lo hicieron a espaldas de él, y que los señores miembros del grupo que recogía el dinero son los que realmente sabían y conocían del tema. Y así por el estilo. Aquí tiene que volverse esto más transparente y explicarse cuál es la mecánica, cuál es el tema de la obra pública en el Ecuador. Quiere decir que aquí ha habido... obviamente, no se necesita ser ni malicioso ni muy inteligente para enterarse aquí que aquí hay un sobreprecio enorme, gigantesco de la obra pública. Estos 70.000 millones de dólares que el Ecuador ha perdido, que el pueblo ha perdido en esta década, está buena parte entonces en los sobreprecios de la obra pública. Esto tiene que decírsenos abiertamente a los ecuatorianos. Y no solamente eso en los sobreprecios de las obras, sino en el costo de la corrupción para la productividad nacional, porque se fijan ahora mucho en el costo laboral, por ejemplo, pero la corrupción también tiene un costo y son miles de millones por año. No hay país en el mundo desarrollado, país ya sea de corte liberal o no tan liberal, que haya alcanzado desarrollo económico sin que no haya un índice altísimo de transparencia. Ahí van de la mano, doctor Peñalosa. Ahora, estos inversionistas y aportantes son los mismos de siempre, contratistas del Estado o concesionarios de frecuencias de televisión, por ejemplo, inconstitucionales, y además el agregado de instituciones públicas. Eso es inédito. El control del gasto electoral jamás se ha hecho en tiempo real, sino una vez consumados los hechos. Eso ha sido así siempre y actualmente. El tiempo corre para una reforma legal que rija en las próximas elecciones presidenciales. ¿Es esa una prioridad legislativa? Es una prioridad legislativa, evidentemente, pero con el marco legal actual ya podrían y ya deberían las autoridades iniciar acciones severas de sanción, porque podemos hacer las reformas que usted quiere, podemos imaginarnos los mejores marcos legales y ojalá que los tengamos en el futuro, pero si no hay una sanción ejemplificadora, ya en la actual régimen legal hay una sanción muy grave, que es la pérdida de las dignidades para las cuales fueron elegidos. El Código Penal sanciona el peculado. Aquí ha habido claramente un peculado. Pero ¿cómo se va a sancionar así? De hecho, nunca se lo ha efectuado a alguien que ganó las elecciones. Bueno, si el control es post-mortem, el control es después de las elecciones, ¿cómo se va a sancionar al que ganó las elecciones comprando lo que tiene que comprarse? Bueno, se supone que estamos en un país donde hay separación de poderes, donde hay entidades que actúan de acuerdo a la ley. Ahí está la ley, el Congreso o la Asamblea la aprobó, el Ejecutivo en su momento la aprobó, entonces hay que aplicarla. No hay mucha vuelta que dar. Y esto no es nuevo. En América Latina, usted recordará casos muy graves que han habido en otros países. Hoy en día, la gran parte de la crisis política que se está sufriendo en América Latina, de gobiernos de izquierda, de derecha, populistas o no populistas, es básicamente por los aportes ilegales a las campañas. No es una coincidencia, es realmente una cosa muy grave. La solución está hoy en día en la ley y un poco en la ética y en la moral que yo quisiéramos los ecuatorianos ver un poco más de actividad por parte de los líderes de la llamada oposición en este tema. Y obviamente hay que hacer reformas. Por ejemplo, una reforma. Las personas, empresarios o compañías o individuos que aporten a un partido, porque ojo que hay que aportar, se puede aportar a partidos o a campañas políticas, están vedados de tener relaciones económicas con el gobierno en general, con el sector público. Entonces, no estamos limitando la libertad de aportes de empresarios, pero eso sí, con la condición de que jamás, durante el tiempo que tengan la vigencia los candidatos que hayan ganado, no pueden tener ellos contratos con el gobierno. Eso es tan simple como eso. Y hay otras reformas, obviamente, que se pueden estructurar. Pero bueno, actualmente se prohíbe de que quienes tienen contratos con el Estado sean candidatos, pero eso evidentemente es insuficiente. La actual Constitución prohíbe el financiamiento privado de la publicidad electoral y establece una publicidad electoral financiada por el Estado. Eso fue bien recibido después del colapso bancario, pero no ha funcionado porque ahora resulta que hay entes del Estado que le dan plata a la campaña, que invierten en la campaña como si fueran privados.
Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Claro, y hay una triangulación que se ha detectado, que una forma de aportes ahora es simplemente cancelarle las planillas a los políticos de sus gastos indirectamente, y lo más grave, usando fondos públicos. En el tema, el tema evidente, digamos, admitamos por un momento, creámosle al presidente que él no conoce nada, que no conoció nada, también ya como sucedió con el caso Assange, que no conocía, bueno, aquí tampoco conocía nada con respecto al origen, a esta gigantesca aportes que han habido atrás. Pero bueno, ahora se puede, ya conoce, por ejemplo, que uno de sus grandes aportantes mantiene un emporio y casi una cosa increíble de frecuencia contra la ley, contra la Constitución, contra un informe de la Contraloría. Bueno, ¿qué va a hacer sobre el respecto? Y así por el estilo. Así que el hecho de que no conocía nada, aparentemente, creámosle que tendrá que ser confirmado, supongamos que debemos esperar que sea confirmado esto por los quienes dirigieron la campaña, que todo esto se hizo a espalda del señor presidente. Bueno, hoy en día hay situaciones que ya pueden ser destrabadas, como respecto a los contratistas del Estado, por ejemplo. Pero quisiéramos ver un poco más de toma de acción, y por parte de la llamada oposición, pues haber que iniciar una reforma política profunda, seria, para cerrar los vacíos que hay ahora. Pero, repito, con el marco legal que hay ahora, existe la posibilidad de sancionar y de aplicar todo el rigor de la ley a quienes han actuado pues a espaldas de la ética y de la ley. Hernán Pérez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.